gran saludo a la distancia a todos quienes están conectados a esta hora a las transmisiones de CDO para compartir un domingo más, un domingo de bendición, un domingo de motivación, un domingo de ánimo de estar juntos, de tener cercanía social. La gente habla de distanciamiento social, no estamos viendo que es físico el distanciamiento y ojalá más unidos que nunca en cuanto a lo social, en cuanto a poder compartir. Me encantó ver muchos saludos al hermano Iván, de muchos hermanos, y creo que es rico, es agradable poder saber que hay gente que lo ama a uno, hay gente que lo extraña, y son palabras que nos van dando ánimo para seguir bregando en estos tiempos tan difíciles. Saludar especialmente a muchos que están conectado a la distancia, yendo a Arica, vi que iba una hermana y conectada, encontré extraordinario también. Hay gente que ama al Señor y no quiere perderse tiempos de comunión con Dios y también de comunión junto a la iglesia. Un saludo especial a San Clemente. Me acordaba un texto bíblico que dice que hay gozo en los cielos. Acá hay gozo en San Clemente cuando una madre recibe a un hijo que tanto ama. Así que también entiende esa parte. También un saludo a Villa Alemana. Supe que había una hermana de las antiguas conectadas, Orieta, que ojalá estén saliendo de su problema de salud que han estado viviendo. Y oramos por toda la iglesia del Señor, que no solamente es casa de oración, sino que muchas denominaciones que alaban y bendicen el nombre maravilloso del Señor. Estoy muy contento, estoy muy feliz y muy reflexivo también, porque creo que hay que meditar mucho en algunas cosas que están aconteciendo y creo que la iglesia va girando juntamente con los sucesos que están ocurriendo. Y eso lo hace un poco difícil a veces, porque algunos dentro de esta búsqueda de cómo tenemos que ahora servir al Señor, comenzamos a cansarnos, comenzamos a agotarnos, comenzamos a perder la fuerza, a perder la fe 2021, que decía mi hermano Felipe. Él ya tiene su eslogan propio y creo que eso es bueno. Eso es bueno porque Dios también va a levantar líderes, gente con una fe mayor todavía. Así como el problema se va agravando, así también Dios va fortaleciendo mucho más a su pueblo, a lo suyo. Y creo que Dios tiene planes extraordinarios en la vida de nosotros. Yo lamento tener que hablar de algo que un poco se predicó el día viernes, porque creo que muchos de ustedes no estuvieron conectados el viernes. Si pueden después en YouTube revisar ahí la página y poder escuchar el mensaje del día viernes. Me hizo un poco de clip, como dicen algunos, porque creo que tal vez una de las cosas más difíciles que ocurre hoy en día es poder ser sostenible en el tiempo. Es poder mantenernos, es como cuando alguien saca un producto a 48 cuotas y las primeras 8 las paga muy bien y las otras cuotas ya empiezan a pagarse con intereses y al final por la cuota 20 ya estamos no pudiendo pagar y se nos comienzan a juntar las letras. Y creo que esa es una de las cosas que cuesta mucho hoy en día, mantenernos en lo que nosotros comenzamos, mantenernos en el propósito, en la dirección de Dios, para donde Dios nos quiere llevar. Seguir la huella, o sea, querer recibir todo lo que nos va a ayudar a poder acercarnos a ese propósito que Dios tiene en la vida de nosotros. Creo que es algo que no debe salir de nuestra vida. Es como cuando dice la palabra de Moisés, que él se sostuvo como mirando al invisible. O sea, nosotros sabemos hacia dónde Dios nos quiere llevar. Pero muchas veces nosotros comenzamos en el trayecto a mirar otras cosas, a mirar los vientos que le ocurre a Pedro, a mirar la tormenta, a mirar la tempestad, a mirar la pandemia de hoy en día. Y ahí comenzamos nosotros a bloquearnos, a no tener claridad, a tener tal vez debilidad en nuestra fuerza para seguir adelante y puede comenzar a decaer nuestra fe y enfriarnos. Y al final podemos morir en el camino, podemos quedar tirados. Yo escuchaba el viernes muy atentamente la vida de los apóstoles. Creo que siempre es bueno revisar el comienzo de algo, el original. Siempre es bueno revisar el original para el cual nosotros pretendemos llegar a ser. Ahora, obviamente que nosotros tenemos la estatura de la plenitud de Cristo, pero por último, si encontráramos que Cristo está muy lejano a nosotros, tomemos los primeros hombres que comenzaron el trabajo en la obra del Señor. Y el hermano Miguel nos predicaba y nos enseñaba la forma en que ellos murieron, o sea, el término de ellos, porque como decía un pastor, lo importante no es cómo comenzamos, sino que cómo terminamos esto. Porque yo conocí una cantidad de cristianos extraordinarios, muchos comenzaron conmigo, pero sin embargo se diluyeron al muy poco tiempo.
Y una de las cosas que yo siempre le pedí al Señor era poder ser sólido en lo que yo había creído, poder no apartarme al Señor, y porque siempre tuve muy presente lo que la palabra dice, el que perseverare hasta el fin. O sea, esto no es que usted cuando llega al Evangelio dice, bueno, yo voy a servir unos 3 años bien y después ya, bueno, ahí voy a ver qué es lo que va a pasar. No, no. No vamos a ver qué va pasando, porque si nosotros vamos camino en una tierra prometida, obviamente deberemos tomarnos del Señor y seguir creyendo en las palabras que Dios va entregando a Moisés, porque hay gente que nos va predicando. Ahora tenemos la Escritura, que es la palabra profética más segura, a la cual podemos estar atentos. Y nosotros en eso tenemos que fundarnos para poder llegar a la meta que el Señor tiene preparada para nosotros. Los apóstoles estuvieron dispuestos a dar la vida. Y ahí yo quedé, la verdad que también me dio vergüenza. Vergüenza propia. Yo no sé hasta dónde estaría dispuesto. Obviamente que uno cuando está con muchos años en el Señor y se siente confiado, pero no quisiera tampoco ser probado a ese límite. Pero veo que muchos son probados a límites un poco menores y ya sueltan la mancera, como decían antiguamente los hermanos, y luego ya comienzan a deslizarse. Y creo que aquí viene la parte importante, revisar siempre el original, el comienzo de la iglesia primitiva. Escuché una historia que me agradó de no sé cuánto habrán escuchado, un gran predicador norteamericano de algunos años atrás. El problema de predicarle a los jóvenes es eso que a veces no entienden, como cuando ellos hablan de cosas nuevas y yo quedo un tanto colgado. Ahora me toca a mí y decirles que hubo un gran evangelista llamado Billy Graham en Estados Unidos y él fue a predicar a Rusia, uno de esos viajes a la Rusia comunista, en donde él comenzó a hablarles muy bien del evangelio. Y cuando vuelve a Estados Unidos, otro de los pastores reconocidos dijo, la verdad que Pastor Billy Graham, yo sentí vergüenza, dijo. Me dio vergüenza verlo usted tratando tan bien a esos demonios, a esos comunistas, a esos asesinos. Y comenzó a hablar una cantidad de cosas. Hace el pastor Billy Graham porque había sido como muy cortés, como muy educado. Como que él pensaba que había que haberles dado duro porque estos estaban en contra de muchas cosas que Dios mismo había enseñado. Y Billy Graham le contestó de una forma muy extraordinaria. Y este pastor le dijo, inclusive dijo, usted creo que hizo retroceder 50 años a la iglesia. Con la actitud que usted tuvo. Como que habían vuelto atrás, como que... Y Billy Graham le dijo, la verdad que también siento vergüenza, dijo, porque el deseo mío era haberla hecho retroceder 2000 años. 2000 años. Porque creo que es bueno saber realmente dónde nosotros partimos. ¿En qué momento comienza la historia de la iglesia primitiva? Y creo que a veces si nos encuentran retrógrados, ojalá fuéramos más retrógrados para parecernos a esa iglesia que estaba dispuesta a dar la vida por el Señor. Y eso es lo que cuesta hoy en día. Y yo pensaba que con el trayecto del tiempo, en algún momento la iglesia comenzó a diluirse, comenzó tal vez a adoptar algunas cosas que no eran las que Dios había pedido. Porque de verdad que si uno habla del Evangelio es algo muy sencillo. Y el Evangelio es creer en Cristo, es tomar la palabra y entender de que Él vino a traer un reino que no era de esta tierra, era un reino celestial, que no tenemos nada que hacer nosotros con los gobiernos terrenales, ni con tanta cosa que hoy en día se nos ofrece, porque nosotros no somos eternos acá abajo. La eternidad no es para la tierra, la eternidad es para un reino nuevo, con el Señor en donde Él va a ser el que va a reinar junto a nosotros. Ahora, eso es lo que cuesta cuando nosotros comenzamos como iglesia tal vez a pensar de que Dios quería sacrificio, a que Dios quería de que nosotros pudiéramos formar templos, a que nosotros pudiéramos crear grandes catedrales, por así decirlo, o tremendos proscenios, o tener los mejores equipos. Gloria a Dios si los tenemos. No estoy hablando en contra de eso, pero lo que sí tengo claro es que tal vez hemos perdido el norte de lo que verdaderamente Dios quiere. A veces nosotros tendemos a colocarle más cosas de las que Dios pide de nosotros. Y es donde nosotros nos desgastamos, nos desilusionamos, cuando no logramos algunas cosas que queremos, cuando en realidad perdemos la fe, porque queríamos alcanzar eso, pero nunca le preguntamos al Señor si realmente eso era lo que Él quería. Entonces, nosotros comenzamos a formar nuestra propia visión de lo que es agradar a Dios. Y sin embargo, creo que ahí nosotros un poco nos desgastamos de más, perdemos la fuerza, perdemos el norte, por así decirlo, y comenzamos nosotros a formarnos nuestra propia idea. Por eso es bueno volver
al original cada tanto tiempo. Ojalá tomáramos, como decía el predicador del viernes, el libro de los Hechos y revisáramos cómo actuaba el Espíritu Santo, cómo estos hombres se conducían, cómo estos hombres accionaban. A veces Pablo quería ir a un lado y decía, pero el Espíritu nos impidió. Y nosotros hoy en día hacemos lo que se nos viene a la gana. Pareciera que nadie nos impide nada. Y desgraciadamente digo, porque ojalá el Espíritu nos impidiera desviarnos, nos impidiera apartarnos del propósito de Dios. Ojalá el Espíritu pudiera interrumpir alguna carrera loca que a veces nosotros tomamos pensando que vamos a agradar a Dios, pero sin embargo nos equivocamos muchas veces. Yo siempre digo, debiéramos tomar todo lo que nos va a acercar al plan de Dios. Todo lo que viene a nuestra vida, llámese polola, esposa, trabajo, todo lo que nosotros dejamos venir a nuestra vida debiera acercarnos al propósito de Dios. Cuando nos aleja del plan de Dios, cuidado, no viene de Dios. Obviamente no es una bendición. Y recordaba esta historia tan tradicional que nos habla la Biblia ahí en Betania, que creo que no hace mucho tiempo hablé, pero sobre otras partes de este tema, cuando Jesús va a la casa de Lázaro. Y ahí tenemos algo nosotros que nos da a entender algo muy importante. Dice que Marta estaba preocupada de cómo agradar al Señor, estaba preocupada de los quehaceres, estaba preocupada tal vez de poder atenderlo bien, de poder preparar una buena comida, como cuando nosotros hacemos aquí en casa, cuando teníamos la oportunidad de recibir a los hermanos. Bueno, mi esposa se caracteriza por eso, por siempre hacer en doble todo pomposo, todo rico, todo, que nadie se vaya con hambre, que nadie se vaya diciendo nada. Pero muchas veces, si yo le preguntara a ustedes mismos, que muchas veces disfrutaron aquí en nuestro hogar, ¿le importaba más la comida o la buena comunión? O un simple té, tal vez que hubiéramos compartido una buena oración, un buen abrazo, un buen afecto de parte del Señor. Yo creo que cuando no tenemos esa tremenda comida y podemos compartir solamente una taza de té en el amor de Dios, creo que vamos a sentirnos bendecidos igual. Si somos espirituales y somos honestos delante de Dios, eso es más agradable. Que realmente, porque si usted se da cuenta, otro pasaje nos habla que Simón, un hombre, preparó una cena para el maestro, queriendo tal vez sorprenderlo, queriendo quedar bien con él. Sin embargo, entra una mujer que aparentemente era pecadora, y obviamente creo que todos lo somos. Sin embargo, el Señor le recrimina a ese hombre, porque le dice que cuando él entró, ese hombre no hizo las cosas que realmente debía haber hecho. Y tal vez el hombre se había esmerado, tal vez se había preocupado de hacer algo hermoso, bonito, con un buen mantel, bien decorado, un montón de cosas que le agregamos nosotros. Y que realmente a Dios no le importan para nada, permítame decirle. Lo que a Dios le interesa es que el corazón de nosotros sea un corazón honesto, abierto delante de Él, un corazón contrito, humillado, en donde lo más importante que tenga el corazón nuestro es que anhela la presencia del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando nosotros comenzamos a preocuparnos más de tantas cosas, entonces creo que tal vez la iglesia en ese aspecto ha perdido el norte. Me preguntaba David si quería ponerle un título a este mensaje. Yo le decía, bueno, uno de los títulos podría ser: Marta, te has quedado sin trabajo, pero te tengo uno mejor. Y creo que eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Porque ahora, con este tiempo que nosotros estamos viviendo, ya los templos, no digo el templo en donde nosotros servíamos, sino que los templos, muchos no están funcionando. Es más, muchos templos tuvieron que ser devueltos. Es más, conozco pastores que inclusive se fueron para el sur y dejaron el templo allí, y donde había templo, hoy en día hay fiestas de jóvenes que se drogan y toman alcohol y terrible. Han ocurrido cosas, pero lamentables en este tiempo, y yo creo que la iglesia tal vez debe volver a revisar estos propósitos divinos del cual Dios forma su iglesia. La iglesia no se forma en un templo, por supuesto. La iglesia comienza en los hogares, comienza en las casas, y es más, en las casas de gente que no tenía una gran reputación, que tampoco necesitaban un gran currículum. Zaqueo era un hombre que no gozaba de buena fama, también un hombre que estaba al servicio de Roma en cuanto a las cobranzas y un montón. Era un hombre importante, pero odiado por muchos. Sin embargo, Jesús le dice a Zaqueo: desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. O sea, realmente el Señor ni siquiera necesitó
hogares que tuvieran la aprobación de los demás, por así decirlo. Sin embargo, ahí comienza la iglesia. Y cuando nosotros comenzamos, obviamente que es lindo cuando dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Yo creo que más que juntos es más importante en armonía. Y creo que la armonía la podemos lograr inclusive a través de las redes, como decían recién estas jóvenes que estaban coordinando aquí. Entonces, yo creo que tal vez nosotros nos hemos confundido en ver lo que realmente le interesa al Señor. Ahora, cuando habla de este pasaje, está hablando Jesús a Marta y le dice, Marta está afanada y turbada. No son palabras muy gratas, porque realmente el Señor está demostrando que una cosa es buena, pero otra cosa es mejor. Sin embargo, María le dice, ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Hay una parte que tiene término, de lo que es el trabajo, porque si usted quiere, por ejemplo, invitar a alguien y puede que le haga una comida extraordinaria y todo, pero cuando el hombre ya se la coma, se acabó, no tiene más apetito y no hay nada más que hacer. Sin embargo, cuando alguien viene a adorar a Dios, cuando alguien viene a inclinar su corazón, a inclinar su cabeza delante del Señor, cuando alguien viene a quebrantarse, a derramarse delante de Dios, ese momento no va a tener límite, no tiene tiempo. Usted puede estar horas a veces, como decía la hermana antiguamente, orando en una cadena y no se daba ni cuenta cómo pasaba el tiempo, porque estaba en conexión con Dios. Eso es algo que va a perdurar por siempre. Vamos a alabar a Dios por toda la eternidad. Hay algunos que les cuesta entender esto. Pero eso es lo que va a permanecer. No el trabajo, no el cuidado. Entonces, mucha gente se sentía tan importante en la iglesia porque, es más, yo conocí hermanos que sacaban pecho diciendo, bueno, yo soy el portero de la iglesia. ¿Ah? Ahí estaban con sus zapatitos lustrados, su buena corbata, bien vestido ahí. No era malo. Pero ¿qué pasó ahora? No hay trabajo. Se acabó. Habían hermanas que adoraban las Dorcas. Eran sagradas. Ellas podían faltar el domingo al culto, pero el lunes de las Dorcas no se lo perdían. Entonces, tal vez comenzamos nosotros a confundirnos, comenzamos a equivocarnos porque hay muchos trabajos que ahora se acabaron. Quedaron cesantes muchos, pero hay un trabajo que es mucho mejor, que es adorar y estar en la presencia del Señor, el cual no va a ser quitado. Esto va a continuar. Nosotros vamos a tener que, hermanos, acostumbrarnos a que Dios tiene a veces que detenernos en esto de ser tan preparados, de ser tan producidos, por así decirlo, y realmente inclinar nuestro corazón delante del Señor. Porque dígame usted una cosa, yo estaba pensando esto. Cuando nosotros teníamos algún evento en la iglesia, obviamente se adornaba mucho, había un grupo que recibía a los que venían, les servían un vasito de agua, teníamos un dulcecito, después algunos inclusive tenían bebida, o sea, había muchas cosas que nos distraían y que pueden ser buenas y obviamente demuestran parte del cariño que la iglesia tiene por la gente que viene, pero quiero decirle que no es lo más importante. No va a ser nunca lo más importante el templo que tengamos, la pintura que le pongamos, o con el cuadro que lo decoremos, o los instrumentos que usemos. Todo lo que tengamos no tendrá valor si no tenemos un corazón dispuesto para estar en la presencia del Señor, dispuesto a quebrantarse, dispuesto a estar atento a lo que Dios quiera decirle. Esa es la importancia que tiene cada cosa en su lugar específico, porque todo tiene su valor. Es como cuando el Señor dice, bueno, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Hay cosas que son más importantes y tenemos que aprender nosotros que lo que Dios quiere ahora es que ojalá tengamos la menor distracción posible, porque cuando uno iba a la iglesia, y obviamente si se sentaba atrás usted inclusive, tenía muchas más cosas que lo podían distraer. Mirando a los niños jugar, mirando allá otro niño corriendo, otra hermana conversando, inclusive algunos revisando el teléfono. ¿Me puede creer que pasa eso? Ocurre en la iglesia. Tenemos un montón de cosas que nos distraen. Y de las 2 horas que podíamos estar en un culto tal vez, o 10 o 15 minutos estábamos concentrados y algún cántico nos tocaba o algo de la palabra llegaba al corazón, pero podíamos perder una cantidad de tiempo hermoso en la presencia del Señor que podíamos haberlo ocupado completo. ¿Qué ocurre hoy día? Hoy día yo entro a mi cuarto, pongo el televisor, pongo una canción cristiana, me tiro de rodillas y no hay nada que me interrumpa. Nada. Yo y Dios. Y no hay más. Y no necesito más.
con todo respeto, como dicen algunos, no necesito más. Teniendo a Dios, como alguien predicaba no hace mucho, lo tengo todo. Teniéndolo a Él en mi corazón, no me falta nada. Jehová es mi pastor, nada me falta, dice una versión que me encanta. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Tal vez Dios tuvo que sacarnos todo esto que nosotros estamos tan acostumbrados y tuvo que echarnos por tierra todos estos hábitos de un montón de cosas que nosotros le hemos agregado con todo el corazón, como podemos decir, pero que sin embargo a Dios no le gustan. No le gustan. Lo que estamos viendo ahora es lo que realmente le gusta a Dios. Aquí nosotros hemos sido puestos en estrecho, como dice el dicho, entre la espada y la pared. Ahora vino el sedazo y comenzó a ver cuánto realmente teníamos de Dios en nuestro corazón. Hermano, algunos llevamos una cantidad de años enorme. Enorme. Yo tuve la bendición de hablar no hace mucho con la hermana más antigua sobre algunos cambios que vienen y que están ocurriendo ahora en casa de oración. Sin embargo, yo no sé si todos están entendiendo el tiempo que estamos viviendo. Si esto no es que el pastor se le ocurrió hacer estos cambios, es que este es un problema planetario. Esto es un problema de Dios. Si la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo es de Dios, hermano. Lo que está ocurriendo, le guste o no le guste a alguno, es de Dios. Aunque es lamentable, aunque es triste. Pero Dios va a cumplir sus planes, va a cumplir su propósito, nos gusta a nosotros o no. Si tuviera que preguntarnos, entonces ya no sería Dios. Sin embargo, nosotros debemos de girar. Nosotros debemos de adaptarnos ahora. Nosotros debemos de entender el tiempo que estamos viviendo. Nosotros tenemos que darnos por entendido de que Dios nos quiere separar y nos quiere apartar. No podemos juntarnos, no podemos abrazarnos, no podemos estar en comunión mucha gente. Dios quiere aislarnos para que podamos buscarlo a Él, para que podamos estar nosotros y Él solos. Y luego los que Dios quiera, por supuesto, los que somos casados, los que vivimos con algunos más, como el caso nuestro. Pero si alguno vive solo, como el caso de la misma hermana Carmen, es que Dios la quiere a ella y Él, nada más, punto. Eso nos cuesta a nosotros entenderlo. Yo sé que somos de hábitos, sé que somos de costumbre, sé que nos encanta tener las cosas donde las tenemos guardadas y estamos acostumbrados a acostarnos al mismo lado, a tener nuestras cosas en el velador, que a veces algunas están de más, pero estamos acostumbrados a que están ahí. Tenemos un montón de hábitos que nos cuesta sacar a nosotros. Y yo creo que ahora ha sido el tiempo en que Dios nos ha sacudido y que Dios nos ha cambiado el chip. Y a veces, mire, es muy posible que inclusive no lleguemos a entendernos en algunas cosas hoy en día. El temor mío, el temor más grande que tengo, es que algunos lleguen a no entender lo que estamos viviendo. Lleguen a no comprender los tiempos en que estamos nosotros ahora. No lleguen a entender lo que está ocurriendo en el planeta entero. Que nos lleguen a entender de que es tiempo de girar y que nosotros no nos vamos a morir si no tenemos un templo. Nos vamos a morir si no tenemos a Cristo en el corazón. Ahí nos vamos a morir. Pero si tenemos a Cristo en el corazón, con templo, sin templo, con comida, sin comida, con enfermedad o en salud, igual que el matrimonio, en las buenas y en las malas, en salud o en enfermedad, en abundancia o en escasez, hasta que la muerte, es más, ni la muerte nos va a separar. Tenemos una ventaja en cuanto al matrimonio, que yo muriendo uno de los dos queda libre el otro. Aquí, aunque yo muera, seguiré siendo de Cristo. Pablo dijo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y cuando eso está arraigado en el corazón de nosotros y tenemos claro que nosotros le pertenecemos al Señor, vamos a entender de que Él siempre quiso, siempre. Si somos nosotros que tendemos a irnos por otro lado. No se olvide que Él dijo, ya no moraré más en templo. No, es que está linda, mi iglesia es tan hermosa, es tan maravillosa. Yo ahí me siento, y ahí siento la presencia del Señor. Lamento decirle que si usted sentía solamente en el templo la presencia del Señor, usted está liquidado. Porque la presencia del Señor usted debió sentirla cada vez que usted doblaba su rodilla, cada vez que usted escuchaba la palabra de Dios, cada vez que usted levantaba sus manos para elevar un cántico de gratitud. Usted debía de haber sentido la comunión y la conexión con el Señor. Eso es lo que Dios siempre quería. Siempre ha querido. Él dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis en el templo. No dice así. Cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque el templo del Espíritu Santo no es Estonia, ya me olvidé hasta el número. 76, 21. No importa, 7621.
No era ahí. No era ese el templo. Ese era el lugar de la hermana Carmen que nos había con todo cariño cedido para que tuviéramos tantos años alabando y bendiciendo al Señor. Pero el templo que a Dios sí realmente le interesaba era el corazón nuestro. Era habitar en nosotros. Era morar íntegramente en nuestra vida. Y que nosotros aprendiéramos a amarlo a Él por sobre todas las cosas. Y ahora también estamos puestos en extremos. ¿Cuánto amamos al Señor? Lo amamos como los apóstoles, estamos dispuestos a dar la vida por el Señor. Es difícil. Es tremendamente difícil porque muchos están flaqueando hoy en día. Obviamente, mire, esto no va a cambiar ni se va a arreglar, hermanos. Esto ya no depende ni de gobierno. Oh, vamos a tener una nueva constitución, así que, hermanos, tranquilos, se va a arreglar todo. Mentira. Esa es la mentira más grande del diablo. Porque si usted se da cuenta, esta misma gente que se está postulando son los mismos políticos que están dejando los partidos para ir ahora a los grupos constituyentes. Estaba viendo en delante que ahora se están postulando actores, se están postulando animadores. Es una farándula. La sociedad es una farándula y una basura. Se lo digo con todas sus palabras. Porque ya no hay temor de Dios en nada. Porque ya no hay gente que busque al Señor, que busque cuál es la voluntad de Dios. Por lo tanto, días buenos no vienen. Los días buenos vienen en la comunión que tengamos nosotros con Dios. Ahí vienen los días buenos. Los días buenos van a ser cuando nosotros partamos y podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí vienen los días buenos. Y ahora estamos puestos nosotros en duros aprietos. Que si no mantenemos esa fe, que ya estamos viendo que algunos la están haciendo crecer, y quiera el Señor que crezca mucho más todavía, sobre todo en la iglesia del Señor, que no tiene fronteras, que no tiene límites, que no tiene lugares específicos. La iglesia del Señor es la sal de la tierra y la luz del mundo. Y ahora tenemos que salir a esparcirnos donde andemos, en los pocos lugares que podamos estar, seguir predicando, seguir hablando de Cristo, seguir diciendo que Él es amor, que todavía hay esperanza, que la puerta aún está abierta para aún algunos que lleguen a la última hora, puedan recibir a Cristo en su corazón y puedan salvarse y ser parte de este reino maravilloso que Él dijo: entre vosotros está. Está. Ahora, ¿nuestro corazón en qué reino está? ¿Terrenal? ¿Nos preocupan las elecciones que vienen? ¿Creemos que se nos va a arreglar la vida? ¿En quién tenemos puesta la confianza? ¿En quién está depositada nuestra fe? ¿En la nueva constitución? ¿En el nuevo gobierno mundial? Peor todavía. Es como cuando dicen algunos: vamos a salir del fuego para caer a las brasas. ¿No? Es lo mismo. Es lo mismo. Yo recuerdo que muchos hombres de Dios que están escritos en la palabra tuvieron que estar metidos en gobiernos terrenales, paganos, idólatras. Nunca cambiaron. Nunca. Ojalá tuviéramos a Daniel y los 3 hebreos un día en una reunión exclusiva con nosotros para contarnos cómo se puede vencer. Pero usted lo tiene en la Biblia. Lea la Biblia. Y ahí se da cuenta cómo usted puede vencer. Con una fe inquebrantable, como predicaba el pastor Salazar tiempo atrás. Con una fe no cambiante, que no tranza, que no se muda, que no hoy día sí, mañana no, que ahora tengo ganas, no, ahora estoy bien, no, es que ando probado porque no sé, esperé el 10% y no me llegó. A mí me pasó, esperé el segundo y no me llegó. Estoy feliz, no me interesa ya, no estoy esperanzado en nada. Tenemos muchos planes con mi esposa, pero cada tantos días nos sentamos y decimos: pero ¿valdrá la pena? ¿No valdrá? No se nos va la vida. La vida debe irse, ¿no? Si nos damos cuenta que nos estamos deslizando del plan y el propósito. Hermano, hemos caminado tantos años. Estamos más allá de la mitad del río. Nos podremos devolver nadando cuando estamos un poco cansados. Es mejor que intentemos llegar al otro lado mejor. Porque ese es el plan, esa es la meta. Cruzar al otro lado. Y al otro lado está el Señor esperándonos ahí para que nosotros seamos victoriosos de todo esto que estamos viviendo, seamos airosos de todas las pruebas que tengamos que vivir. No sabemos qué más viene, no sabemos cuántos más se van a enfermar. Ahora hay una nueva cepa y más. Ahora creo que están encontrando otra por allá por África. Hay 20 casos de la británica en Chile, un caso en Argentina. Pero ahora creo que viene otra. Vamos a ser invadidos. Por último,
El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Yo creo en Cristo y creo que es tiempo de tomarnos de Él, no importándonos el lugar, no importándonos las condiciones, las situaciones, aunque quiero decirle muy honestamente, yo veo que muchos más tienen mucho más dinero que antes. Hasta vehículos y todo, todo. Nadie ha pasado hambre, es más, hasta más gordito encuentro que hay varios, a los pocos que he podido ver. Por lo tanto, no estoy preocupado por lo material, porque los veo espectacular. Me preocupa lo espiritual. Me preocupa lo que realmente debe crecer. Si la palabra es que el hombre exterior se va desgastando, como usted se da cuenta, pero el interior se va renovando día a día. Y es el que quiero que se renueve. Es el que quiero que sea joven, que sea activo. El Pablo interno que tengo en mi interior, quiero que crezca. Ese que ama a Dios, ese que es apasionado por el Señor, ese que cree en las promesas de Dios. Y espero un día llegar al reino eterno de los cielos y que Él le diga: venid bendito de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros. En lo poco fuiste fiel, pero yo en lo mucho te pondré. Hermanos, nuestro deseo de seguir predicando, porque vamos a seguir, y los jóvenes están preparando mucho más todavía. Ojalá ustedes aprovechen todo esto de poder estar conectados, teniendo un tiempo delante del Señor, alimentándonos por su palabra, motivándonos con los cánticos, con los saludos y con tantas cosas que podemos compartir junto a Casa de Oración. Mi deseo es que el Señor les bendiga grandemente, que Él les motive. Hay oraciones por Panchita, quien es la hija de la hermana Iri. De la hermana Iri Espina. Yo... Hay nombres que me sé yo, que antes no conocía y que quiero orar también por muchos que necesitan, entre ellos por la hija de mi hermana Iri Espina. Y seguramente a lo mejor usted tenía una petición y no alcanzó a enviarla, no importa. Ahora en el trato de uno y Dios conoce. Dios conoce todas las cosas, mucho más todavía de lo que nosotros podemos saber. Así que quisiera, como siempre, terminar orando al Señor para que Él nos pueda motivar, para que Él nos pueda alentar, para que Él nos vaya cambiando el chip también de algunas cosas que nos ha costado, que estamos acostumbrados de esta manera. No, acostumbrémonos a adorar a Dios, acostumbrémonos a amar al Señor por sobre todo, acostumbrémonos a estar en comunión con Él, ya que tenemos más tiempo que antes, sí, y creo que tal vez viene cuarentena. Me da lo mismo, más tiempo voy a tener para orar, para seguir adorando a Dios. Creo que debemos pensar primero en nuestra relación con Dios y en nuestro crecimiento interior, más que en lo exterior, más que en lo que podemos tener, más que en los bonos y una cantidad de cosas que se nos prometen que, aunque no nos dieran nada, ¿usted cree que Dios nos puede sustentar? De más que sí, yo lo creo con todo mi corazón. Así que con esa fe quiero que oremos también por los que necesitan y por los que están esperando tal vez algún resultado. Mi esposa ha estado enferma, estamos esperando unos exámenes, estamos en la mano del Señor, todos estamos en la mano del Señor, así que por favor cierre sus ojos. Padre, gracias damos una vez más por poder predicar tu palabra, por poder hablar de ti, por poder confiar, Señor, que tú eres nuestra única esperanza, tú eres nuestra única respuesta. Tú eres en quien confiamos y sabemos que tú estás, Señor, pendiente de cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, por esta hija de mi hermana Iris, Señor, que tú puedas llegar a que para ti no hay distancias, para ti no hay dificultades, para ti no hay barreras. Tú eres el Dios de lo imposible, Señor, que puede obrar en favor de ella. En el nombre de Jesús clamamos para que tú puedas obrar en favor de esta pequeña o grande, no sé, Señor, tú la conoces, confiamos en que tú puedes sanar, que tú puedes, Señor, restaurar, que tú puedes hacer que todas las cosas resulten para bien. Y muchos más que seguramente tienen peticiones delante de ti, Señor, clamamos para que tú también obres misericordia, para que tú les bendigas, para que tú nos ayudes en todo lo que tengamos que pasar, en todo lo que tengamos que vivir, en lo que viene por delante, Padre, podamos seguir manteniendo nuestra fe, nuestra confianza en ti, porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro ayudador. Te ruego una bendición grande para cada uno de los que estamos conectados y te la ruego en el nombre santo y glorioso del Señor Jesús. Que Dios les bendiga ricamente.